Esto ya lo sabés. De cualquier manera agrego que allí vamos a aproximarnos, ya que estamos muy cerca, desde el punto de vista del análisis periodístico, a este gran reentré de Franco Colapinto el próximo fin de semana, ¿no? Las pruebas mañana, el sábado, y la competencia en Imola el domingo. Esto nos moviliza desde la comunicación para poder ir también tomándole temperatura a un episodio de gran impacto en la comunidad de nuestro país, porque creo que es transversal, ¿no? Va a haber una gran audiencia el próximo domingo con la carrera, punto tal que me atrevo a decir que va a competir con la medición del fútbol, de los partidos que se vienen de esta definición del campeonato de la Liga Profesional. Decíamos temprano que le habíamos invitado a Iván Steinhardt, periodista, actor, amigo de la casa, para charlar sobre, con su entrenada visión en los dos aspectos, ¿no? Como protagonista, como actor y también como analista, sobre este fenómeno que es el Eternauta. Y quiero agradecerle porque andaba con agenda a las corridas allí en Buenos Aires y nosotros le hemos puesto un freno de mano y lo pusimos en una ventana en el programa. Hola Iván, un gusto saludarte, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo? Estás muteado, a ver, espera, no te escucho, a ver, sí. Ahora sí. A ver ahí. Sí, sí. Ahora okay. sí. Ahí estoy. Impecable. Bueno, me sumo a tus palabras de la agenda y todo, o sea, no quiero entrar en la frase hecha del tiempo es tirano, porque estoy ya casi convencido de que uno tiraniza el tiempo, no el tiempo está siempre el mismo. Y pido disculpas anticipadas porque hay vecinos con arreglos. Acá estoy en un lugar en donde están arreglando no sé qué, entonces por ahí se escucha algún martillazo que no es mi cabeza tratando de recordar nombres ni nada. Son martillazos de verdad. A ver, contanos, venís de un casting. ¿Se puede saber algo o no? ¿Cómo es un casting para un actor? ¿Qué se hace ahí? Mirá, bueno, este casting en particular es de una publicidad. De todos modos, los castings tienen la misma dinámica, es decir, es llegar, estudiar y preparar algo y luego hacerlo. En el caso de la publicidad, compactando todo lo que uno sabe o aprendió o entrenó en 15 segundos. En el caso de una ficción es un poco más elaborado, ¿no? O sea, uno tiene que lograr otro tipo de cosas, otro tipo de climas y demás. Así que un poco los vericuetos estos, sacar los nervios afuera y sobre todo disfrutarlo mucho, porque bueno, vos sos un tipo de medios, sabés que los que estamos en los medios, pero sobre todo, y acá por ahí secciono un poquito, los que nos dedicamos a la actuación, tenés que estar, digamos, un poco, vos te vas a parar frente a un público, o sea, esto no es una actividad común, entonces requiere un poquito de locura, requiere un poquito de creatividad, requiere un poquito de salirse del riel en el que solemos estar metidos. Cierto de fachatez, tal vez, ¿no? No sé si es la palabra, pero bueno. Sí, desfachatez, frescura, creatividad, todo lo que a lo mejor en otros aspectos pones en práctica, pero para determinado tipo de trabajo, ¿no? Que requiere de una rutina distinta, de un proceder distinto, de un procedimiento distinto que a veces se reitera. Entonces, este es un caso en el que te metes en un mundo y entras en otro completamente distinto. Claro, y en algún punto, Iván, me parece, yo nunca tuve esa experiencia de un casting, uno está dando un examen, ¿no? Siente que está dando un examen. Sí, pero vos sabés que ese examen en realidad, bueno, por lo menos en mi caso, yo creo que en el caso de muchos colegas también, ese examen tiene un profesor, si quiere, que es más bien uno mismo, que es la autocrítica. Ahí está. Entonces, es la más que estar, porque hay muchos factores que a lo mejor dependen como
Se depende de muchos factores que no tienen que ver con la capacidad que uno tiene como actor, ni con lo histriónico, ni con nada. O sea, muchas veces es un muy buen trabajo de casting, Sí. pero hay que conjugar ese actor que hizo un muy buen casting con otros que van a conformar el elenco, y a veces hay decisiones que tienen que ver con, bueno, yo necesito una familia con ojos claros. Y se termina decidiendo eso, y entonces quedas afuera, pero no por tu trabajo, sino porque hay otros factores que ya no dependen de vos. Uno ¿No? no O se sea, siente, claro, porque ¿cómo sobrellevas que no te elijan, por ejemplo? Digo, no es como en aquella vieja práctica de la época que cuando éramos chicos y uno elegía en el picado, ¿no? Como dice Dolina, y siempre quedaba el último, el que menos habilidades tenía, y era como una ofensa, ¿no? Que no te elijan. Aquí debe pasar otras cosas, imagino. O en el fondo, si no te eligen hay como una decepción. no, no en mi caso, no lo llevo así. Yo disfruto del casting, lo Claro. disfruto mucho, y el único objetivo que me pongo es disfrutar ese momento, porque en definitiva cuando estamos actuando somos felices en las tablas, somos felices delante de cámara, y ese es el momento que hay que disfrutar. Sin ponerle, tratando de no ponerle ningún otro factor que pueda impedir que ese juego se dé. Ujú, Porque claro. si, ¿no? O sea, si voy a hacer una analogía que a lo mejor no tiene nada que ver, pero es como cuando jugábamos, cuando éramos chicos, y armábamos de repente los Playmobil o los soldaditos o lo que sea, Ujú. con lo que jugábamos, y armábamos todo ese juego en la pieza, y de repente venía tu mamá para decirte que había que ir a comprar el pan. Y vos te querías matar. Sí. Estabas en el medio de la creatividad, y Claro, la esa almohada es una fantasía. colina, y vos te armabas todo tu cosa, y era interrumpido por una cosa que, bueno, si el factor económico, por ejemplo, o el factor de la frustración se mete en el juego mientras lo estás haciendo, la cámara se da cuenta, la cámara es muy, muy guacha en ese sentido, o Mm. sea, se da cuenta de todo. Claro, Entonces, se debe dar cuenta la- también, y aquí soy impertinente porque no conozco el rubro, pero también sé de las necesidades que todos tenemos, que nos elijan o que nos llamen. Hacerlo con necesidad debe ser también eh, sí, 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 denunciable, sí. transmitible, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Se da cuenta, la cámara se da cuenta quien te esté tomando la audición. Por eso requiere de mucha concentración. Y en el caso de la actuación, que es un trabajo muy ecléctico en términos de Ujú. resultados, de conseguir el trabajo, hay una concentración dentro, o sea, delante de cámara o en tablas, pero también hay una concentración muy importante, te diría la más importante de todas, que es aferrarse con con grampas muy fuertes a la perseverancia. Si Ujú. eso sucede, es muy posible que más tarde o más temprano, yo vivo la carrera de esa manera, o sea, yo Claro, sé que claro. va a suceder en algún momento el gran contrato, el gran momento, el gran papel, el protagónico, yo ya sé que va a suceder, vivo con esa convicción, así que mientras tanto disfruto el viaje, y cada casting para mí es un mundo, es un momento, es una Mm. invitación a jugar, no me Bu- fijo si quedé o no, ¿viste? Vamos metiéndonos, no quiero demorarte mucho, en el Eternauta. Contame, y además te pido autorización porque me mandaste ayer una foto que me quedé helado, para compartirla con mis oyentes y televidentes. ¿Es cierto que quisiste ser el Tano Favali? Claro, claro. Mi personaje favorito del Eternauta desde que lo leí por primera vez a los 9 años. ¿Podemos poner esa foto? Tenía. Sí, poné, claro, por supuesto, A no hay ver, problema. le No hay pido a problema. Ariel esta, mira. Contale a los televidentes y también a los oyentes que no la están viendo, ¿qué pusimos ahí en pantalla? Mirá, cuando yo me enteré que se estaba haciendo, se iba a hacer el Eternauta, me tomé el atrevimiento de tratar de conseguir el teléfono, que ya lo tenía en realidad porque nos habíamos cruzado con Bruno Estañaro, no me acuerdo en qué, si en un festival o qué, pero nunca lo había usado, y en ese momento yo desde los 9 años quiero ser Favali. Desde los 9 años en realidad quiero ver el Eternauta en una pantalla grande, Bueno. primero, y después si puedo ser Favali, mejor. Yo jugaba a ser Favali en mi casa. Entonces me saqué una foto en ese momento, era previo a la pandemia, todavía no se había escrito nada del guión o muy poco, y yo lo llamé y le dije, mirá, Bruno, por ahí es una de esas historias que a veces escuchamos o leemos en la historia de Hollywood, que de repente cómo consiguió tal o cual un papel,
y no sé qué, y a lo mejor, viste, esta puede ser una de estas historias. Yo soy fanático, le conté que había leído El Eternauta, que soy fanático, que siento que soy Favali, que me sé los diálogos de memoria, todo, y él, por supuesto, con muy buen tino, dijo que todavía no estaba decidido, digamos, cuál iba a ser el enfoque de la adaptación, todavía no estaba decidido el elenco, nada, y empezó a escribir, te estoy hablando de fin de 2019. Entonces, o sea, todavía no se había filmado un fotograma del Eternauta, empezó a filmarse en pandemia. Entonces, y después es muy gracioso porque yo esa foto se la mandé diciendo, Favali soy yo. O sea, Pero, yo nunca había hecho algo tan contundente en la búsqueda de estar en una ficción. Pero bueno, era el Eternauta. Yo pero tenía que ¿cómo jugar te esa asemejás? Es impresionante. Es impresionante. Esperá, después me encontré Estás con Juan mimetizado, Bautista, te diría. papá. Estás mimetizado. Es que estaba, cuando me acuerdo del momento en el que me saqué la foto y el momento en el que sucede este momento, este fotograma, este cuadro de Favali, que Sí. estaba realmente muy preocupado y tratando de pensar qué hacer y demás. Entonces, un tiempo después me junté con Juan Bautista, con el papá de Bruno, por una película que él había hecho que se llamaba NN, muy buen policial. Fuimos a tomar un café, le conté esta historia, me dijo, uy, dámela, la foto, se la voy a mandar, total, no sé qué. Y después con las chicas de casting del Eternauta también hice lo mismo, les conté con este apasionamiento por qué quería una oportunidad para hacer, no para ser yo Favali ya directamente, para tener una oportunidad de castear, de hacer un casting, de poner en problemas, entre comillas, a quienes Claro, al tenían que entrenador decidir y para de repente- elegir. Claro, en problemas para elegir. Claro. Yo quería esa oportunidad. Qué maravilla. Y bueno, pero, está muy bien Troncoso, ¿no? El uruguayo. sí, creo que hace un buen trabajo, César. Me parece que hace un buen trabajo, es un buen actor. Creo que hace un buen trabajo, dado que la personalidad de Favali en términos de su conocimiento técnico está presente. En todo caso, la decisión para esta adaptación del Eternauta fue que Favali fuese un poco más cabrón, un poco incluso hasta más impulsivo. Ajá. Puede ser una diferencia con la historieta, que no tiene nada ni de malo ni de bueno, simplemente es una decisión artística y va por ahí, pero creo que él logra construir un Favali acorde a esta adaptación, ¿no? Igual que el resto del elenco, porque- La obra, y ya te pregunto como analista, como hombre justamente como crítico, ¿justifica el impacto internacional de sí, claro, o está sobrevalorada? No, a ver, lo justifica para el tipo de cine mainstream que estamos acostumbrados a ver en este tiempo, ¿no? O sea, está a la altura de eso. Después uno puede ver si esa altura, Last of Us, otro tipo de series que tienen que ver con este tipo de temática, ¿no? Apocalíptica, ¿no? Sí. Después podemos analizar si ese conjunto de productos que tiene una muy buena realización técnica es un conjunto que está a la altura de la vieja ciencia ficción, que era de otra época, más artesanal, que se tomaba más tiempo para otro tipo de cosas. A mí me parece que el Eternauta tiene esa virtud. Yo entré en de confesión porque me encanta analizarlo desde todos los ángulos posibles. Te puedo decir que el Eternauta, yo ya la vi 3 veces, la había visto un mes antes de que se estrene, 2 veces antes de que se estrene. La primera la vi como la ve todo el mundo, la segunda la vi doblada al inglés, toda, completa, Sí. sin subtítulos. Necesitaba yo saber por qué la sensación que yo tenía viendo el Eternauta, de que había cuestiones de guión y de diálogos, no me terminaban de cerrar del todo. Me cerraban, pero no del todo. Y quería ver cuál era la proyección internacional que eso tenía. Necesitaba verla en inglés, y además por curiosidad de cómo doblaron a Favali o a Ricardo o a quien sea. Tenía esa curiosidad, pero además quería saber cómo funcionaba con tanta cultura norteamericana puesta durante muchísimo tiempo en nuestra sociedad, y yo habiendo visto tanto cine norteamericano, hay algo intrínseco en la entretela de los productos norteamericanos que uno entiende que ya forma parte de la propia cultura. Entonces, escuchar y ver un producto como el Eternauta en inglés
era el ejercicio intelectual simplemente de si me sonaba a algo yanqui que pudiese ser de allá y sí, y me sonaba eso. Entonces diálogos que a lo mejor no tendríamos acá, y en este sentido uno no puede saber en absoluto si esto es admitible o no para Bruno y para los guionistas, para Ariel Staltari, pero a mí me daba la sensación, mientras miraba el Eternauta en español, que había diálogos que los yanquis necesitan, no nosotros. Porque el público... Por ejemplo, ¿en qué escena? Si te acordás o... Por ejemplo, cuando en el capítulo 4, cuando salen con la... Cuando intercambian... Perdón, capítulo 4. Cuando intercambian la casa por la motorhome. Sí. Intercambian la casa por la motorhome, sí. Arrancan el camino hacia la isla, sí. Y se cruzan con un 2500 con un acopladito atrás, a toda velocidad, frenan, la puta que te parió, qué sé yo, y siguen. Un rato después, vuelven a ver ese auto chocado con algo de humo en la Panamericana. Lo primero que se escucha en esa escena es, che, es el tipo que nos pasó recién. Eso, digamos, el espectador, primero que vio el 2500 cuando lo cruzó, y ahora lo está viendo en escena. Que un personaje diga eso, salvo que esté increíblemente bien actuado desde la sorpresa en el tono de voz, cosa que no ocurre aquí, es una afirmación, es un diálogo que tiene una información absolutamente redundante, no sirve para nada ese diálogo. ¿Se entiende lo que voy? Sí, claro. Ahora, en la versión inglesa, en la versión yankee, bueno, tiene todo sentido porque habitualmente vos podés entrar a ver una película de mainstream de Estados Unidos, hablo de superhéroes, de lo que vos quieras, y si llegaste media hora tarde a la película no te preocupes porque algún personaje en algún momento va a decir todo lo que pasó antes. Claro, te va a meter en tema, ¿no? Va a justificar o no te va a hacer sentir culpable porque no te perdiste una parte, ¿no? Pero es la forma que tienen ellos, porque es un público que no lee subtítulos, que difícilmente lee subtítulos. Estoy generalizando, pero estoy generalizando bien en este caso, porque vos ves las películas que van primero en la historia de ranking y te das cuenta que es el mainstream, es el entretenimiento puro. No vas a ver una película tremendamente profunda y un drama y no sé qué en los primeros 10 puestos de las películas más recaudadoras de la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando la veo en inglés, digo, ok, esto me cierra. Incluso me cierra un plano, que eso lo puso Netflix, no me jodan. O sea, lo tuvieron que poner. Salen de Vicente López, avanzan por Libertador, siguen el camino que te llevaría en definitiva hasta la cancha de River, y de repente tenés un plano de la Estatua de la Libertad, de un boliche que está en Munro, y decís, no, espera, que claro. Esto lo pusieron, esto es marca yankee, viene un yankee de Netflix y le dijo, haceme este plano, lo quiero, ¿no? O sea, pero de nuevo, responde a los cánones de exportación. Seguramente. Entonces, es un plano que a nosotros no nos hace ningún sentido, una estatua de la Libertad en plena Buenos Aires, aunque hay una réplica en Belgrano chiquitita, pero digo, ese es un plano que lo pidieron los norteamericanos, no tengo ninguna duda. Claro, una licencia, por Bruno, ¿no? Estoy seguro que Bruno hubiese dicho, ¿para qué me hace poner este plano? Si no está pasando esto acá. Pero bueno, son cuestiones de exportación. Bueno, entonces, finalmente dejamos una línea de Darín. Ya nos sorprende Darín, ¿no? No, Ricardo es un crack. Ricardo nos da... ¿Lo conoces, ¿lo conoces, Iván, a Darín? No lo conozco personalmente. Mirá vos. Placer. Sé que en algún momento me voy a cruzar, lo sé. Lo siento en el cuore. En algún momento, aunque sea para una escena, me voy a cruzar un día con Ricardo y será un placer. Yo creo que hay actores en todo el mundo, en todos los países. Digo porque en Argentina solemos ser verdugos de nuestros propios productos. Verdugos. He leído sandeces en las redes sociales que si no lo puedo creer. Entonces, yo siento que hay actores en todo el mundo y actrices en todo el mundo que en cada uno de los países en los que habitan y en los que han hecho su carrera representan para ese país una identidad cultural. Vos querés buscar un argentino común, ese es Ricardo Darín. Y nos refleja, indefectiblemente nos refleja. No estoy de acuerdo con la gente que dice hace siempre lo mismo, eso no es cierto. Pero de todos modos, si tuviésemos que profundizarlo, si tuviésemos que profundizar y poner una lupa sobre el trabajo histórico de Ricardo Darín, fíjate los personajes que hizo. Un ferretero,
un proyecto de abogado, acá un empleado común en el Eternauta, siempre ha hecho personajes, salvo alguna excepción, el piloto de Koblik, por ejemplo, pero salvo alguna excepción, siempre ha hecho un tipo realmente muy común, uno de esos tipos que vos te puedes encontrar en la calle. Entonces, ¿qué necesito yo como espectador argentino para verme reflejado en un producto argentino? Alguien que hable como yo, que tenga los mismos quilombos que yo, que tenga el mismo quilombo interno que yo, el hijo de la novia, el dueño de un restaurante. A ver, cuando alguien te da tanta identidad cultural, Sí. y esto pasa con Robert De Niro en Estados Unidos, con Al Pacino también, pasa con, qué sé yo, Gerard Depardieu en Francia, no sé, o sea, puedo empezar, Vincent Cassel, son tipos que te dan, Mads Mikkelsen en Dinamarca, y no digo porque sea un tipo de exportación, digo porque son tipos que vos te podrías encontrar en la calle y que hacen este tipo de papeles. Entonces es probable que vos no veas la sintonía fina en un papel que hace Ricardo, pero la hay, existe. Bueno, y después tiene ese carisma y tantas otras cualidades para llegar a donde ha llegado y convertirse en un indiscutible, a pesar de esta severidad que tenemos con nuestros propios símbolos, ¿no? Si lo hemos cuestionado a todos, Sí. como lo vamos a cuestionar a Ricardo, él lo sabrá perfectamente Escuchame, de qué se trata, ¿no? escuchame una cosa, perdóname, yo hice una analogía con respecto al Eternauta. La selección argentina previa al Mundial 86 era increíblemente criticada, muy criticada. Bueno, la de Scaloni al principio también, quién es este pibe, quién es esto. O sea, tenemos una cosa a veces que nos ponemos con Argentina mucho más duros que lo que nos ponemos Sí, sí. en el caso, Crueles, por ejemplo, de la ficción crueles. con Estados Unidos. Yo, escúchame, Néstor, yo veo 500 películas por año, veo mucha basura norteamericana, muchísima. No solemos ser tan analíticos de repente con esa basura que nos llega. No digo que toda la basura, que todos los yanquis basura, no, digo que nos llegan basura, literalmente del fondo del cajón, y porque son baratas, son de terror, y entonces se estrenan. Todo bien, pero digo, son las reglas de la distribución en definitiva, pero no solemos tener la misma vara, no solemos medir con la misma vara lo nuestro que lo que viene de afuera. Eso es idiosincrasia argentina. Es más, hasta te diría que es idiosincrasia porteña, más que argentina, porque yo dudo que haya tanto escepticismo no sé, en Jujuy, en Formosa, en La Pampa o en Chubut para ver el Eternauta. La verdad que no lo creo. Bueno, pero sí, aquí hemos abierto una ventana para profundizar como espectadores, y en el caso tuyo también, como eternautólogo. Está bien, ¿no? Mirá, te tiré una palabra. Está muy bien. Eternautólogo. ¿Quién fue la palabra? Porque te definís como admirador del género y de esta historia increíble que, bueno, da vueltas por el mundo. Mi gratitud, gracias por tu tiempo, ha sido para nosotros un gusto escucharte, Iván, gracias. Te agradezco mucho, yo siempre es un placer hablar contigo, un saludo muy grande a toda la audiencia. Vean el Eternauta, pongan play tranquilos, déjense llevar por la historia. Hay cosas para observar, sí, pero no hacen a la historia. Está bien contada, punto. Esta es nuestra, la hicimos acá. Que tengas un buen día, gracias por acompañarnos, Iván. Un abrazo. Un abrazo. Iván Steinhardt, actor, periodista, crítico, un hombre que tiene toda la autoridad para poder ingresar a este mundo, ¿no? Fascinante.